Marcos 10:17. ¿Lo tenemos? Marcos 10:17. Dice la palabra del Señor así. Al salir él para seguir su camino, y eso está hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Le aclaró el Señor. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, ¿qué? Le amó. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Toma tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le vamos a llamar a este pensamiento, hermanos: es mi decisión. Todos nosotros tenemos voluntad propia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí en esta mañana porque quisimos venir. Espero que esté por eso. Amén. Usted quiso venir, ¿sí? Alguno por ahí que lo trajeron a la fuerza, ¿verdad? Pero en sí todo ser humano, hermanos, tenemos voluntad propia. Nosotros decidimos, rechazamos o aceptamos. Dios nos hizo así. El árbol en el Edén, hermanos, muchas veces digo: bueno, ¿por qué Dios le puso el árbol en el Edén a Abraham si sabía que iba a comer de él? Porque el árbol representaba la voluntad de Adán. Dios nada más le dio un mandamiento: de ese no comas. Y Adán decidió, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Amén. Decidimos por nosotros, hermanos. No le venga a contar al Señor que por mira a Adán: Señor, la mujer que me diste, ¿verdad que dijo Adán? No me venga con ese cuento. El Señor va a decir: la que tú escogiste. Adán decidió como todos nosotros hemos decidido. Amén. Y esa voluntad, hermanos, cualquiera que sea la voluntad que nosotros tengamos en la vida, Jesús nos ama. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque dice la Escritura que este joven vino a Jesús y hizo una pregunta, que esta pregunta normalmente es inusual, ¿verdad? Porque está hablando de la vida eterna después que yo me muera. Y este joven vino interesado, dice que vino corriendo a Jesús, se inclinó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Hoy en día no está interesado tanto la gente en eso, ¿verdad? ¿O cuánto le ha preguntado usted al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo de hacer? Pero hoy en día no, ¿verdad? Estamos tan preocupados, tan atareados, con tantas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que pensamos que vamos a estar aquí todo el tiempo. Pero no. La Biblia dice que vamos de pasada. Amén.
aunque no le guste, va de pasada. Este no es nuestro hogar. Ahora el joven llega a Jesús y le hace la pregunta. Y el maestro, hermano, le dice, bueno, los mandamientos, ¿sabe? Y el joven rápido dijo, pues Señor, me la pones fácil. Porque esto yo lo he aprendido desde mi juventud. Y en el contexto, hermanos, un niño judío desde chico se le enseña la ley. Y él la sabía de memoria. Porque en otro pasaje dice que el joven se lo repitió al Señor. Pero Jesús lo miró y dice que lo amó. Se le quedó mirando al joven por la pregunta que le había hecho. Y él sabía que el joven estaba interesado en la respuesta. Jesús lo miró y lo amó. Pero mire, la decisión es nuestra. Dios no altera ese orden. Dios deja que nosotros elijamos. ¿Sí? Él no te tuerce el brazo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando Jesús le dio la respuesta, dice que este joven, ¿qué pasó? Se entristeció. Pero hizo algo más. Se marchó. Y el maestro lo miró con ese amor, pero no lo detuvo. Lo dejó que se marchara. Óigame, el Señor no invadió su voluntad de él. Él decidió marcharse por sí mismo. Y dice que la escritura que se entristeció por las palabras del maestro. Como hay veces, ¿verdad?, que nos pega la palabra a nosotros y dice, como los discípulos decimos, qué duro es servir a Dios. Porque nos demanda cosas. El joven se marchó, pero fue su decisión. Ahora, en la Biblia registran, hermanos, tres ocasiones de tres hombres que decidieron por sí mismos. Porque Dios no te obliga a servirle. La escritura dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién es el que abre la puerta? No es Jesús, soy yo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De quién es la decisión de abrir la puerta del corazón? Mía. Es mía, hermanos. El Señor solamente toca el timbre, se queda parado en la puerta. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado el timbre de tu vida y todavía lo tienes parado en la puerta? Él no abre. Él espera que yo y tú hagamos la decisión. Mire, otro personaje, abra la Biblia en Hechos capítulo 26. Mire, Hechos capítulo 26, ¿lo tenemos? Esta historia
es cuando Pablo fue arrestado. Y lleva un proceso a Pablo porque lo estaban acusando y él se defendía. Y en esta ocasión llega con el rey Agripa, ¿sí? Y Pablo le dan la oportunidad de defenderse. ¿Por qué lo acusan? Y Pablo empieza a narrar, hermanos, cómo Dios cambió su vida, cómo Jesús trató con él, cómo Dios había hecho misericordia. Y luego Pablo, en la multitud al cual él estaba hablando, y ahí estaba el rey Agripa, Pablo empieza a decirle lo que estaba escrito de los profetas acerca de Jesús, y le habla del evangelio, de que Jesús había muerto y resucitado de entre los muertos. Pero en el versículo, hermanos, 27, mire, vaya al versículo 27 al 26. Dice el 26, vaya al 26, vamos a comenzar el 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora, dice, nada de esto, pues no se ha hecho esto en alguna, no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Fíjese, por poco. ¿Cuántos hay en esta noche, en esta mañana? Vea, por poquito, hermanos. ¿Y usted es creyente? Poquito. Agripa se le dio la oportunidad y mire, él la rechazó. Porque él dice que por poco. Quiere decir que este hombre en su corazón evaluó lo que se estaba oyendo, pero él decidió dejarlo a un lado. Era la voluntad de él. Hermano, este rey era malo. En aquel tiempo, hermanos, esos reyes abusaban de la gente. Pero no le hace que seamos, no le hace qué pecado hayamos cometido, no le hace qué tan malo hayamos o somos. Dios tiene perdón para nosotros. Porque para Dios no hay excepción de personas. Porque Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Y el rey no era excepción. Y luego, hermanos, Pablo en el 27 ahí, a 29, y Pablo dijo: quisiera Dios, dice, quisiera Dios que Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Porque para Dios no hay excepción, hermanos. Dios nos ama a todos. Agripa rechazó. Él decidió mejor vivir su vida. El joven rico se alejó, ¿sí? Pero mire, vaya a Hechos capítulo 8. Están muy callados. Hechos capítulo 8. ¿Usted conoce esa historia? ¿Sí? La vida de Felipe. Dice la Biblia que Felipe, hermanos, un ángel se le apareció y le dijo: hey, Felipe, ve a tal lugar. Y Felipe fue a ese lugar.
Y en el versículo 27 dice, en el versículo 27 de Hechos 8 dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que vino a adorar a Jerusalén, pero no conocía al que adoraba. ¿Le ha pasado? Hay veces, ¿verdad?, que la gente nos mira alzar las manos y dice, pues ¿a quién? ¿Verdad? Pues no miro a nadie. Y estamos llorando y dice, pues ¿a quién le lloran? Es que no conocen. Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, si conocieras el don de Dios, ¿quién te pide? Tú le pedirías a Él. Pero como conocemos el don de Dios, conocimos la misericordia de Dios, sabemos a quién adoramos. El eunuco, hermanos, venía de Jerusalén de adorar. Y dice el versículo 28: y volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Hermano, la verdad de Dios está en su palabra. No se crea lo que anda o dice el hombre. Vaya directamente a la palabra de Dios. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entendemos lo que leemos? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El eunuco venía leyendo al profeta Isaías 53. Mire, qué tremendo, ¿no? El joven venía interesado por saber qué él podía hacer para tener la vida eterna. El eunuco venía interesado leyendo la palabra de Dios. Y cuando hay un interés de nosotros de buscar a Dios, Dios se encarga, hermanos, de revelarte su verdad. Cuando hay un verdadero deseo, hermanos, Dios se encarga de ponerte en tu camino al que debe de ponértelo. Como nos pasó a nosotros, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos, alguien nos habló del Señor, pero nosotros hicimos la decisión en nuestra vida. Y luego dice en el versículo 34, respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Y oyendo, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro.
y descendieron ambos al agua. Y dice Felipe el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. Uno se fue afligido. Otro dijo, ya mero. Pero este recibió a Jesús y dice que siguió su camino gozoso. Pero de todos ellos decidieron en su voluntad. ¿Sí? No se les exigió. Ellos tuvieron que hacer esa decisión. El joven se le dio la respuesta, pero había muchas cosas en su corazón, dice la Escritura, que se afligió porque tenía muchos, ¿qué? Bienes. Hermano, el Señor viene. ¿Sabe eso? ¿Sí? El Señor viene. Y aunque muchos lo tienen por tardanza, dice la Escritura que Él es paciente para con nosotros. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es el Señor. No ha venido porque te está esperando. ¿Sí? Porque me esperó. ¿Se imagina que haya venido el Señor hace 35 años atrás? Me quedo. O 20, o 10, o 15, o 5, o 2. Nos quedamos, hermanos. Pero el Señor es paciente. El Señor es paciente. Porque Él quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos y aceptemos lo que Dios ha establecido para nuestra salvación. ¿Sí? Él no va a invadir tu decisión. Él, hermanos, Él siempre está esperándonos. Cuando dice que miró al joven, y yo me imagino, hermanos, y soy padre, yo sé y entiendo eso, porque cuando nuestros hijos hacen una mala decisión, hay veces que no nada más nos queda mirarlos. ¿Cuánto dicen amén? Y los miramos, ¿verdad? Ay, mi hijo. Y sabe, cuando el hijo vuelve, tiene su padre. Porque nunca va a dejar de ser nuestro hijo. Nunca. ¿Sí? Nunca. Un billete de a 100, dóblelo, tírelo, pisotéelo, enlódelo. Lo vuelve a lavar, sigue siendo un billete. Así somos nosotros para Dios, hermanos. El hombre pródigo, ¿verdad? Se ensució, tiró todo lo que Dios le había dado, pero un día reconoció y dijo, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice que llegó al punto de desear comer la comida de los cerdos, que para los judíos, hermano, eso, el cerdo es inmundo. Era una humillación. Pero él reaccionó, dice la Escritura, y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí si tengo un Padre que es bueno? En mi casa hay de comer. En mi casa tengo todo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es lo que me pregunto, ¿verdad?
hay mucho creyente. ¿Qué está haciendo allá afuera? Cuando aquí, hermanos, con el Señor lo tenemos todo. El joven rico reaccionó y luego dice: iré a mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ti. Pero lo que más me agrada, hermanos, es que el joven, cuando regresaba, dice que el padre estaba fuera de la casa y lo miró de lejos. ¡Wow! Cuando lo miró, me imagino esa mirada, la misma que Jesús miró a este joven rico. Ay, mi hijo. Pero Dios es así en su naturaleza. Dios nos ama. Aunque el joven rico, hermanos, hizo su decisión, evaluó y dijo: pues no, es más importante lo que tengo, y mejor se retiró. Yo le aseguro que a Jesús lo estuvo esperando. Yo creo que Jesús, hermanos, se lo quería encontrar otra vez. Porque, hermanos, mientras haya vida, mientras que tengamos vida, hay esperanza de Dios. En esta mañana, ¿cuál de estas tres decisiones iremos a hacer? ¿Vamos a hacer como el joven rico? Nos vamos a levantar después de que se termine la escuela dominical, nos vamos a ir y no vamos a abrir nuestro corazón. O seremos como el rey Agripas, nos vamos a salir y vamos a decir en nosotros: por poquito, hermano, me convence. Por esta, que ya mero caigo. O vamos a ser como el eunuco. Qué tremendo, ¿no? Cuando el hombre es noble en su corazón y le abre su corazón a Dios. El eunuco se le hizo una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Este hombre no era cualquier hombre, tenía conocimiento. Era un hombre que trabajaba para una reina. Y mire, él contesta: ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me enseñe? Quiere decir que, mire, abrió su corazón. Y Felipe le enseñó la verdad de Dios. Y dice que le anunció el evangelio. Ahí usted no encuentra que hable del bautismo, ¿verdad? Pero dentro del evangelio de Jesucristo dice: todo aquel que en él creyera y fuere bautizado será salvo. Jesucristo dijo en Mateo 28: y por todo el mundo y predicar este evangelio, enseñándole todas estas cosas que guarden. Y dice que el eunuco miró el agua y preguntó: ¿puedo ser bautizado? Pues déjame decirte, si crees de tu corazón, lo puedes hacer. Ahora, en este tiempo, hermanos, la pregunta sería: ¿cómo puedo hacer salvo? ¿Sabe que hay muchas teorías acerca de la salvación? ¿Sabe que hoy en día a Jesús dicen que la historia de Jesús es una mentira? Que nos mintieron acerca de Cristo, que Jesús nos resucitó. Pero la Biblia dice, y no solo la Biblia dice, nosotros decimos
¿Sí? Porque la verdad de Dios dice, pero la verdad de Dios hizo real en nosotros. Porque Dios nos cambió nuestra vida. No nos puede negar o decir a alguien que Dios no existe, porque nosotros lo probamos. ¿Cuánto dice el amén? Un día Jesús vino a nuestra vida, a nuestro corazón, le aceptamos, lo recibimos y Dios cambió nuestra vida. En esta mañana, o nos vamos a ir como el eunuco, gozosos. Pero el fin de todo este discurso, dice, ¿verdad?, el predicador, es este: usted decide, yo decido. ¿Okay? En esta mañana el Señor nos mira con amor, esperando que hagamos la decisión correcta en nuestra vida. Amén. Póngase de pie.